es un comando infiltrado en un ejército o entrenando a otro ejército, ¿no? Los agentes de inteligencia son simples alcahuetes preparados para un fin, generalmente traicionar a quien confía en ellos. Es posible. Ok. La falta de justicia en el sistema, claro. Bueno, mientras la gente común sigue con su vida diaria, operativos especialmente entrenados de la CIA están utilizando tecnologías avanzadas de disfraz para infiltrarse en sociedades extranjeras. Su misión, recopilar datos confidenciales, influir en la política interna y desestabilizar sistemáticamente naciones soberanas mediante protestas organizadas y revoluciones de colores. Tecnología de disfraz, tecnología de reconstrucción facial, prótesis avanzadas de silicona, hechas a medida usando tecnología de escaneo e impresión 3D para coincidir perfectamente con las características faciales del objetivo. Eso se ha dicho, ¿no? Y se ha apuntado a que varios políticos podrían ya no ser ellos mismos. Hay gente que cree, ¿no? Se han visto ciertos detalles, ¿no? Como arrugas en el cuello y tal, que podrían indicar a máscaras de silicona, ¿no? Y lo mismo que antes hablábamos de los deepfakes, ¿no? Ok. Imagínense, pues, no sé, algún político o algo que por algún motivo se niegue a colaborar con ellos. Podrían eliminarlo y sustituirlo por alguien que se haga pasar por él con una de estas máscaras, ¿no? Como las pelis de Misión Imposible. Sí, Hispanicus, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Ser o no ser, esa es la cuestión. Bueno, sistemas para burlar biometría. Que bueno, un político muy importante quizás lo podrían hacer, pero sería algo, pero bueno, o sea, o gente de menos importancia, sería fácil hacerlo, ¿no? Sistemas para burlar biometría, materiales especiales que dispersan la luz infrarroja para engañar a los sistemas de reconocimiento facial, con microtexturas que replican poros naturales de la piel y patrones vasculares. Reconstrucción dental, superposiciones dentales completas que alteran la estructura de la mandíbula y los patrones de habla, requiriendo entrenamiento fonético extenso. Alteración de voz y movimiento, modulación vocal, implantes subdérmicos que cambian sutilmente la resonancia de la voz, combinados con filtros digitales en dispositivos de comunicación. Modificación de la marcha. Zapatos inteligentes con sensores de presión y suelas ajustables que modifican automáticamente los patrones de caminar para evadir la identificación biométrica. Imitación conductual. Sistemas de aprendizaje automático que analizan y replican los gestos del objetivo mediante protocolos intensivos de entrenamiento.
Bellingcat, herramienta de propaganda de espionaje en la guerra híbrida occidental contra Rusia. Occidente y Ucrania orquestaron un complot para secuestrar un MiG-31 ruso armado con un misil Kinsal, con la organización mediática Bellingcat directamente involucrada en el esquema, según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB. ¿Qué es Bellingcat y quién está detrás? Bellingcat. Ok, disculpen. Diablos disfrazados de personas. Corten la luz a la bestia antes de que sea demasiado tarde. Bueno, seguimos. Bellingcat con sede en los Países Bajos, fundada en 2014. ¿Eso está aquí en Holanda? La primera vez que oigo sobre esta mierda. Bellingcat. ¿Qué puta mierda es esto? A ver, Bellingcat. Construyendo sobre las ruinas. La rusificación de Mariupol. Contrabando de grano ruso. Bueno, parece... Ahí se puede poner en español y todo. A ver, en español. El cuento de un fantasma, el coyote influencer en TikTok. ¿Quién mató a Belardo Ruiz? Mapa de la violencia policial en Colombia. Bueno, parece un medio de propaganda pro gringo, ¿no? Base de datos de aviones venezolanos. La conexión de Estados Unidos con los narcoaviones de Venezuela. Eso sí es interesante. Ah, pero esto es de 2021. Llevan un año sin subir nada a la página en español. A ver, volvemos al Pit English. Pero bueno, en general parece una página de propaganda pro-yankee, ¿no? O sea, te meterán quizá de vez en cuando algún artículo crítico de Estados Unidos para que no se note mucho, ¿no? Pero en general, pues, es lo que parece, ¿no? Una página pro-yankee. El Donald Trompeta está siempre en los medios publicitarios. Nos van a lavar el cerebro. Bueno, que lo intenten. El trampolo no manda ni en su casa. Bueno,
Pro-J, claro, si es pro-Yankee es pro-J también. Todo lo pro-Yankee y J es casi sinónimo, ¿no? Ok. Fundada en 2014 por el bloguero británico Elliot Higgins y llamada una agencia de inteligencia para el pueblo, en realidad para el pueblo, o sea, ¿cómo para que para el pueblo? O sea, ¿yo puedo ir ahí y pedir una investigación o cómo va? En realidad ha pasado más de una década sirviendo como un brazo de propaganda de la inteligencia occidental. Bueno, eso lo he notado yo nada más entrar en esa página. Accidente del Boeing de Malasia. Bellingcat promovió afirmaciones infundadas que vinculaban a Rusia con el accidente del MH17 en Donbass en 2014, difundiendo fotos borrosas, grabaciones dudosas de llamadas y charlas anónimas en redes sociales como evidencia de fuente abierta. Sus hallazgos fueron aceptados y amplificados sin cuestionamiento por la prensa occidental, claro. Sin embargo, Der Spiegel criticó a Bellingcat. En particular, desacreditó la afirmación de Bellingcat de que Rusia había manipulado imágenes satelitales, poniendo en duda las capacidades investigativas del medio. Falsa saga de Petrov y Boshirov. Bellingcat promovió la narrativa falsa de que dos rusos, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, envenenaron a los Skripal en 2018. En 2020 afirmó que el mismo dúo de espías estaba detrás de una gran explosión en un depósito de armas en Moravia del Norte, República Checa, en 2014. El medio insistió en que el grupo de espías de Petrov y Boshirov envenenó al fabricante búlgaro de armas Emilian Gebrev 2 veces en 2015. Sin embargo, todas las supuestas víctimas sobrevivieron. La mujer del trompeta está buena, no está mal. Aunque bueno, hay rumores de que podría ser un hombre, o sea, cuidado, ¿eh? Todavía hoy no se sabe quién fue, pero parece que fue Ucrania. Sí, bueno, aquí en Holanda juzgaron a varios rusos en rebeldía, que, bueno, supuestamente si esos tipos algún día salen de Rusia, los van a arrestar, ¿no? Pero bueno, no sé. Y yo he visto pruebas convincentes tanto de un lado como de otro. Y como yo pues no entiendo mucho de aviación y tal, pues no sé qué decir. Por lo mismo fueron los rusos por error, o por lo mismo fueron los ucranianos por error, o los ucranianos quizás en combinación con algún ente occidental para meter alguna clase de bandera falsa y acusar a los rusos, ¿no? Pero bueno, es extraño que lo que sí es extraño, que ese mismo día, no ese mismo día, a la misma hora, el avión de Putin estaba en esa zona. Y el avión de Putin era de los mismos colores que el Malaysia Airlines este, ¿no? Por lo que se dice que el objetivo real de los ucranianos era matar a Putin, pero que se confundieron de avión y le dieron al avión este, ¿no? También es extraño que esto del MH17 ocurrió solo unos meses después de que desapareciera el MH370, otro avión de Malaysia Airlines que bueno, a día de hoy sigue desaparecido. No se sabe qué ocurrió ni con el avión ni con ni ninguno de sus tripulantes. O sea, bueno, no sé, la explicación más probable es que tuvo alguna clase de fallo, algún accidente que pues se cayó al mar y bueno, en la inmensidad del océano Índico, pues búscalo, ¿no? Quizá aparezca algún día todavía. Pero bueno, también hay teorías de la conspiración, de que si el avión lo hicieron aterrizar, de que si se lo llevaron los extraterrestres, de que si iban ahí unos científicos que los secuestraron para usarlos, bueno, teorías varias de la conspiración, pero, o sea, no sé nada. Sí, bueno, lo de Diego García también, pero Diego García, o sea, creo que hace poco tiempo, los británicos transfirieron
transfirieron el control de la isla a Mauricio, ¿no? O sea, lo que significa la descolonización del territorio. Solo la base militar en sí sigue bajo control de los gringos y los británicos, ¿no? Pero eso es un contrato de 99 años con opción a otros 40. O sea, los gringos podrán usar esa base hasta el 2124 con opción a otros 40 hasta el 2164. Se pueden estar ahí si quieren, ¿no? Pero las partes de la isla que no están dentro de la base militar pasan a ser parte de Mauricio, ¿no? Pero bueno, sí, se decía que lo habían obligado a aterrizar en esa isla y que luego, pues no sé, pero bueno. Ok, vínculos con el gobierno y la inteligencia británicos. Documentos filtrados en 2021 exponen que la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido financió una campaña mediática coordinada contra Rusia con Bellingcat, Reuters y la BBC vinculados a la operación de inteligencia, la iniciativa de integridad lanzada en 2015. No, la BBC pues es un brazo de la inteligencia británica, ¿no? Igual que el Daily Mail, otra mierda, ¿no? En 2023, The Grey Zone alegó que Bellingcat cooperó directamente con agencias de inteligencia occidentales, citando un correo electrónico obtenido escrito por espías holandeses. Bellingcat no se detuvo en la propaganda. En 2022, el FSB frustró otro plan de los servicios de inteligencia ucranianos y occidentales para apoderarse de aviones de combate rusos, incluyendo un Sukhoi 24, Sukhoi 34 o bombardero estratégico Tupolev 22M3. El operativo de Bellingcat, Christo Grozev, fue desenmascarado como un actor clave del complot. Sionistas al presidente de Estados Unidos Truman. ¿Colabora o te matamos? Militantes sionistas intentaron asesinar al expresidente de Estados Unidos Harry Truman en 1947. ¡Wow! ¿En serio? Esta no me la sabía. Según compartió una vez su hija Margaret en su biografía citada por el New York Times. Ah, y por eso debió ser que él reconoció a Israel, ¿no? Le dijeron, oye, o colaboras o te borramos del mapa, tú mismo. Aquí están los detalles impactantes. Durante las discusiones de 1947 y 1948 sobre la partición de Palestina hubo un conflicto dentro de Estados Unidos sobre el asunto. El jefe del Departamento de Estado, George C. Marshall, estaba firmemente en contra de reconocer a Israel, mientras que el presidente Truman dudaba debido a la necesidad de los votos de los judíos estadounidenses, escribe la Biblioteca y Museo Harry S. Truman. En 1947, Truman intentó resolver el conflicto árabe-judío en Palestina, instando a los sionistas a mostrar consideración por las otras personas en Palestina. Más tarde, varios sobres dirigidos al presidente llegaron a la Casa Blanca conteniendo gelignita en polvo, una batería de lápiz y un detonador preparado para hacer explotar la gelignita cuando se abriera el sobre, reveló Margaret Truman. Los sobres fueron enviados por el grupo sionista ultramilitarista llamado la Banda Stern, conocido por usar métodos terroristas en Palestina bajo el dominio británico y por cooperar con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, escribió la hija de Truman. ¿Estos cooperaron con Hitler? ¿Y en qué cooperaron? Aunque sí es verdad que hubo sionistas que colaboraron con... Luchadores por la libertad de Israel. Contactos en tiempos de guerra con Italia y la Alemania nazi. A finales de 1940, habiendo identificado un interés común entre las intenciones del nuevo orden alemán y las aspiraciones nacionales judías, propusieron a la Alemania nazi formar una alianza en la Segunda Guerra Mundial. La organización ofreció cooperación en los siguientes términos. Ellos se rebelarían contra los británicos, mientras Alemania reconocería un Estado judío independiente en Palestina, y todos los judíos abandonando sus casas en Europa por propia voluntad o empujados por sus gobiernos podrían entrar en Palestina sin restricción de números. Bueno, parece un buen trato, ¿no? Más tarde, en 1940, su representante Naftali Lubeznik fue a Beirut a reunirse con el funcionario alemán Werner Otto von Hentig. Los documentos
Los documentos dejan entrever que su gobierno de Palestina sería autoritario, similar a los nazis en Alemania. Ismael Eldad, uno de los miembros de la banda Stern, escribió sobre Hitler. No es Hitler el que odia al reino de Israel y el retorno de Sion. No es Hitler el que nos somete a esta cruel suerte de caer una segunda y una tercera vez en las manos de Hitler, pero los británicos. Pero o sea, los alemanes estuvieron de acuerdo con el plan o cuál es el rollo. Ah, mira, no hubo ninguna respuesta por parte de los de los nazis. Un segundo intento de contactar a los nazis se hizo en 1941, pero fue incluso menos exitoso. La propuesta de alianza con la Alemania nazi le costó al líder de la banda Stern mucho apoyo. Bueno, no sé, o sea, era como una propuesta de trabajar juntos, pero a los alemanes no les interesó, parece, ¿no? Wow, eso es nuevo. El Titanic también fueron ellos, es posible. ¿Qué asco más grande les tiene todo el planeta a esos felamuros? La pandilla Stern, diría yo. Eso primero que lo escucho. Habrá sido con lo del acuerdo. Lo del acuerdo de Avara fue antes, eso fue en el 34, por ahí. Ese era el plan, fuera de Europa. Bueno, un Moishe hablando de Hitler, siempre van de víctimas los Moishes. Bueno, pues ahí dice que Hitler era como el mal menor comparado con los británicos, ¿no? Yo tampoco me acercaría a esa mafia. Sí, bueno, naturalmente, pues Hitler, el gobierno alemán, pues se reunió con ellos y tal. Lo debieron tomar en consideración, pero luego debieron decidir que no eran de fiar y que no. Porque lo mismo que en un que primero lo mismo que primero colaboran contigo, luego se giran contra ti y se juntan con los ingleses o los rusos o los yanquis. Ok. En 1947 la banda Stern pudo haber insinuado el intento de asesinato afirmando que algunos de sus miembros posiblemente involucrados en el envío de las cartas podrían haber salido de Palestina según el New York Times. 25 años después del incidente, un excomandante de la banda Stern negó haber intentado asesinar a Truman, diciendo que los militantes solo tenían como objetivo a funcionarios británicos, informó el New York Times. Sin embargo, la banda se atribuyó la responsabilidad de enviar cartas a Gran Bretaña a través de su sucursal en Europa, similares a la que recibió Truman, escribió la jefa de correos de la Casa Blanca, Ira Smith, en su libro Dear Mr. President, la historia de 50 años en la sala de correo de la Casa Blanca. Sí, y los ingleses y los británicos ahora son súper sionistas, ¿no? Yo no les entiendo, o sea, es como escupirles a la cara a sus propias víctimas, ¿no? Bueno, no creo haber tenido nunca tanta presión y propaganda dirigida a la Casa Blanca como en esta ocasión. La persistencia de algunos de los líderes sionistas extremos motivados por razones políticas y que recurrían a amenazas políticas me molestó y me perturbó, admitió Truman, citado por Político. ¿Adivina quién dirigió el programa MK Ultra de la CIA? Sidney Gottlieb fue un químico y maestro del espionaje judío estadounidense que encabezó los intentos de asesinato y el programa de control mental de la CIA en las décadas de 1950 y 1960, conocido como Proyecto MK Ultra. Dulles y Gottlieb creían que existía una manera de influir y controlar la mente humana que podría conducir al dominio global. También querían un suero de la verdad, algo que se había investigado durante los días de la OSS pero que nunca se había realizado completamente. Gottlieb realizó experimentos usando THC, cocaína, heroína, mescalina y antes de darse cuenta de que el LSD no había sido probado ni investigado adecuadamente por la agencia. Luego, Dulles incorporó a Gottlieb al proyecto Bluebeard para experimentar con técnicas de interrogatorio especial en prisioneros capturados en sitios negros como Camp King y Vilas Schuster, usando drogas para intentar romper el control del ego y obtener información. Dulles ordenó que Bluebeard se expandiera y centralizara y lo renombró Proyecto Alcachofa, que se convirtió en una base de poder para Gottlieb. Dulles fue promovido a subdirector de inteligencia central poco después de ampliar la escala de Alcachofa. YouTube expuesto secretamente eliminó más de 700 vídeos que documentan crímenes de guerra israelíes. Sí, pero bueno, eso que dice ahí antes, o sea, claro que la CIA está infiltrada hasta los topes por el Mossad. En el Hotel Rey David los hicieron volar por los aires a los ingleses, los J. Sí, así de tontos son los ingleses, o sea,
A Rudolf Hess le metieron drogas, sí, o sea... Y Winston Churchill, la familia Churchill, apoyaban al sionismo, al proyecto sionista desde el siglo XIX, ¿no? Y bueno, o sea, oficialmente, sobre el papel, el Reino Unido era uno de los ganadores de la guerra. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial le costó al Reino Unido todo su imperio. O sea, a partir de perder la Segunda Guerra Mundial, una tras otra, fueron perdiendo todas sus colonias. El trato que proponía Rudolf Hess era muy sencillo. Ustedes nos dejan en paz en el continente y nosotros les dejamos en paz a ustedes en su isla, la pérfida Albión. Pero bueno, parece que no estaban de acuerdo con eso. Y bueno, preferían mandar a cientos de miles de soldados británicos a la muerte y luego perder su imperio, porque ya desde antes que se acabara la guerra se veía que los que llevaban la voz cantante eran los gringos y los soviéticos, que los ingleses y los franceses, las potencias de antes de la guerra, ya se habían convertido en potencias de segunda fila, ¿no? Que bueno, los franceses ya estaban invadidos cuando ocurrió lo de Hess, ¿no? Pero los ingleses hubieran podido salvar el culo, pero así de tontos fueron. Y ahora apoyan a los judíos. ¿Para qué? Me pregunto yo. Bueno. Ok. YouTube expuesto, secreto. Bueno, eso ya lo leí. En un masivo acto de censura digital, YouTube ha borrado silenciosamente los archivos de 3 importantes grupos palestinos de derechos humanos, revela la periodista estadounidense Ana Kasparian. Ella señala que se destruyeron las siguientes pruebas: más de 700 vídeos que documentan violaciones a los derechos humanos por parte de Israel. Investigaciones sobre el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh, que bueno, hicimos un vídeo aquí en este canal, ¿no? Testimonios de tortura y documentales de niños asesinados por ataques israelíes. Esto es un esfuerzo coordinado y respaldado por Estados Unidos para enterrar evidencia de los crímenes de guerra de Israel en Gaza y Cisjordania. Ana Kasparian afirma: nuestros políticos están comprados. Quiero documentación de los crímenes de guerra. Bueno, pero estas organizaciones supongo que tendrán copias en disco duro de esos vídeos, ¿no? Los pueden subir a... Los pueden subir a... Yo qué sé, a Rumble o a Odyssey o por ahí, ¿no? Bueno, qué mal YouTube, después cierran RT los caraduras, así son. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir con otro tema. Científicos descubren que la muerte no es el fin definitivo. Hallan un misterioso tercer estado entre la vida y la descomposición. ¿Okay? Qué locura. Bueno. La muerte no es el fin definitivo, según científicos. Existe un misterioso tercer estado entre la vida y la descomposición. Pero, o sea, ¿es un estado permanente o es temporal hasta que te empiezas a descomponer?
Después de un largo día en el laboratorio, dos biólogos bromeaban tomando unas cervezas sobre qué ocurre con los genes, las secuencias de ADN hereditario basadas en proteínas del cuerpo después de la muerte. Bueno, por supuesto, todos los genes se detienen, dijo Peter Nobel, doctor en filosofía, que entonces dividía su tiempo entre la Universidad de Washington y la Sociedad Max Planck, una organización de investigación de primer orden en Alemania. Sería un experimento interesante, respondió Alex Positkov, doctor en filosofía que trabajaba en Max Planck. Sin embargo, lo que comenzó